Bueno, pues buenos días. Hoy sí que son las 7:45 de la mañana. La estoy haciendo tarde, pero quería hablar sobre el tema del patriarcado. Me parece un tema importante y bueno, no sé cómo va a salir porque yo pongo estos videos y los dejo que fluyan, pero, pero ojalá pueda en esta pequeña reflexión contribuir a una mayor conciencia y a una mayor compasión para tratarnos entre nosotros y nosotras y no a una mayor reacción, polarización, ¿no? y violencia. Em, bueno, eh, antes de hablar específicamente del patriarcado, igual está bien que veamos algunas perspectivas. ¿Por qué visión tienen las perspectivas críticas o qué pretenden? Claro, desde mi lugar, ¿no? Que es un lugar que está atravesado por la idea, por una visión integrativa, la política, la espiritualidad, las emociones, ¿no? Un poco intentar tener una visión más trascendental de la vida, en fin. Desde ese lugar voy a contar lo que entiendo como patriarcado, ¿no? Bueno, las teorías críticas yo creo que son perspectivas, doctrinas, procesos, no son solo teorías, son prácticas a mi juicio, claro, yo sé que esto es muy naif, decir, están muy imbuidas, por lo menos en su origen y en varios autores, por una conciencia muy amorosa. Porque yo creo que pretenden dos cuestiones como muy fundamentales en una vida humana, ¿no? La primera es darnos cuenta, poner conciencia, poner atención y luego elegir, ¿no? Porque la libertad de la propia conciencia es uno de los valores básicos de la vida humana. Es decir, que esto que voy a contar no es para convencer a nadie, es para abrir una perspectiva y cada uno, cada una, lo deseable es que elija qué creer, qué ver por su propio, ¿no? Que pase por su propio ser. Pero bueno, las perspectivas críticas lo que nos plantean es lo siguiente. La sociedad que hemos construido, la que está hoy presente aquí, ha sido construida, erigida no solo por procesos materiales, instituciones, rentas y demás, que es lo que vemos, por la materialidad que vemos, aunque el dinero es algo inmaterial, pero que tiene un sentido material muy, muy, muy fuerte en nuestra sociedad, sino también por ideas, sentidos comunes, visiones, deseos, muchas veces inconscientes, ¿no? Sobre lo que es bueno o malo en la vida humana. Entonces, esa estructura, digamos, ideacional de ideas, de valores, de creencias, em, desde la perspectiva crítica, ha sido construida desde muchas jerarquías, desde muchas desigualdades, desde muchas violencias, ¿no? Entonces, se ha ido construyendo una idea binaria del mundo, ¿no? Que se divide siempre en dos partes. Entonces decimos, por ejemplo, naturaleza, cultura. E inconscientemente pensamos, muy bonita la naturaleza, muy lindo leer una flor, pero ¿qué es lo bueno, lo mejor, lo más avanzado, lo que ha construido el ser humano, que es la cultura, ¿no? Pensamos blanco, negro, y de manera totalmente inconsciente, en el fondo, lo blanco, la luz, nos parece superior a lo negro, que en general ve un futuro negro y demás, lo solemos relacionar con algo negativo, ¿no? Entonces, en ese binarismo, también construimos la idea de lo que es un hombre y una mujer, que ahora voy, pero voy a retomar antes un pensamiento anterior, ¿no? Claro, esas ideas, por ejemplo, que nos van diciendo que las personas que tienen capacidad económica, riqueza, bienestar, se los han ganado, se lo merecen, de alguna manera son superiores, ¿no? Porque hay un proceso meritocrático y en cambio la gente que está en la precariedad, en la pobreza, en la vulnerabilidad, bueno, pues algo no habrá trabajado del todo, ¿no? Esas ideas que en el fondo inconscientemente nos dicen que bueno, que lo europeo, lo blanco, la civilización occidental es mejor y que las otros tipos de civilizaciones son más atrasadas, más bárbaras, em, de alguna manera incluso, no es que lo pensemos, ¿no? Pero inferiores y por eso como que nos es menos violento o no sé, o más natural, no sé, todas las violencias que el propio Occidente ejerce sobre todos esos países, ¿no? Y el nivel de crueldad que el propio Occidente está teniendo con esos países también nos parece como un poco natural, ¿no? O sea, hay un montón de ideas
que no son naturales, porque la pobreza no es natural, es construida por esta sociedad. Y esas ideas y esas visiones que en el fondo construyen políticas, prácticas extremadamente crueles y violentas, las vamos naturalizando, normalizando, hasta que llega un momento en que esas ideas son parte de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, ¿no? De nuestra propia vida y las reproducimos de manera como inconsciente. Entonces las teorías críticas te dicen, no, mira, eso que es invisible, que no ves, está. Y que no lo veas no quiere decir que no esté. Que no lo veas quiere decir que no lo podés ver. No es como la física cuántica, esto. Bueno, en el fondo la materia está vacía. Que no lo veas no quiere decir que no esté vacía. Quiere decir que no lo ves. Entonces, en ese sentido, te van dando herramientas, procesos, aperturas, para que tú elijas libremente si alguna de ellas tiene sentido. Y entonces empezás a desnaturalizar eso que es natural y te empezás a dar cuenta que hay un montón de prácticas que son extremadamente violentas y tienen un sentido amoroso, compasivo, bondadoso, porque empezás a ver en tu propio cuerpo y en tu propio ser todas esas disciplinas, todas esas ideas, todos esos mandatos que son a veces extremadamente crueles, que sujetan tu ser, tu alma, tu cuerpo, y empezás de a poquito a desconstruir eso sobre ti. Pretendés un proceso lento, claro, de emancipación, de libertad, de apertura a la vida, ¿no? Y de un poco de construir o desaprender todo eso que hemos aprendido y que a lo mejor nos ha hecho muy mal desde que somos niños en adelante. Eso es lo primero. Y lo segundo que pretenden las perspectivas críticas, y basta leer a cualquier filósofo, especialmente los filósofos judíos, que a mí me han nutrido muchísimo mi propia alma casi, ¿no? Ponen el énfasis en las personas más violentadas, más olvidadas, más vulnerables de este sistema, ¿no? Y te dicen, mira, es que el sentido de la vida humana, de la comunidad, de la sociedad, es poner el foco en esas personas, ¿no? Y sí, como diría Walter Benjamin, la política tiene que poner el foco en los olvidados, ¿no? En los perdedores. Y ahí está el amor, y ahí está nuestra ética, y ahí está nuestro sentido. Porque claro, a lo mejor no nos tocó ser en esta vida de esas personas, pero la violencia, la crueldad y a las que están sometidas miles de millones o cientos de miles, o quizás, sí, cientos de millones de niños, de niñas, de personas, bueno, es inconmensurable, es injusta y está mal en una sociedad humana, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido las perspectivas críticas nos abren mucho, no sé, la conciencia, el corazón, el alma, a intentar una vida buena, una vida digna, una vida mejor, más bondadosa para nosotros, para las personas que queremos, para nuestras hijas y nuestros hijos y para todos los seres que habitan este planeta, ¿no? Y me acuerdo siempre, cuando termino una clase de yoga, nunca decimos que todos los seres se encuentren la paz. Entonces yo los leo desde ahí, ¿no? O sea, las teorías feministas, las teorías decoloniales, antirracistas, las perspectivas no LGBTIQ+, todas las epistemologías del sur, todo eso yo lo leo desde ese lugar. Entonces, claro, no sé, es una apertura al amor para mí. Vale. Entonces, voy a contar muy brevemente algunas ideas sobre lo que es el patriarcado desde esta perspectiva, ¿no? Lo primero es decir que el patriarcado o el colonialismo, en fin, ¿no? O sea, nosotros y nosotras estamos imbuidas ahí, estamos construidos, nuestro ser, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras demandas, y nuestro inconsciente y deseos están construidos en sociedades que son capitalistas y por tanto generan clases sociales, son patriarcales, son coloniales y son racistas. Y esa primera apertura, quiero decir, no pasa nada. Es eso en lo que nos hemos construido. No somos culpables, no tenemos que salir a defendernos, no tenemos que sentirnos mal, porque no, es que nos hemos construido ahí, todos y todas, y desde ahí vivimos y vibramos, y el proceso que queremos aprender es desaprender esto, ¿no? Pero si reproducimos prácticas, visiones, ideas que son patriarcales, no es el camino para emanciparnos de ahí, el sentirnos culpables, mal, el reaccionar. Yo voy a poner
un ejemplo, a mí me gusta mucho, como veis, las doctrinas espirituales y hay todo unas perspectivas que a mí me han nutrido mucho, las relaciono con la política. Entonces había un documental sobre el despertar muy interesante sobre diferentes como maestros, filósofos que trabajaban el tema del despertar. Entonces cuando termina la presentación a la chica que hace un trabajo maravilloso, por cierto, le dicen, oye, es que en este documental solo hay hombres. Y ella dice lo que siempre decimos, ¿no? Cuando se plantea esto. Bueno, es que yo invité a mujeres y no vinieron y ¿no? Porque, claro, nuestra primera reacción frente a algo de este estilo es defendernos. No, no, no. Este, no sé, ayer leí que hay una página web que ha encontrado la BBC, que tiene 20 millones de visitas, donde con experiencias de hombres, yo sé que esto es muy violento, que drogan a sus mujeres, las violan, las filman y la gente visita y cobran, ¿no? Entonces siempre, no, no, nosotros, claro que los hombres que conocemos no son así, o la mayoría de ellos, ¿no? Pero siempre la primera reacción es, no, 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 esto no tiene nada que ver conmigo. Claro, es totalmente normal y humano, pero si en vez de hacer eso, pensáramos, oye, ¿y por qué en un documental sobre estos temas no puse, no sé, cierta atención en que hubiera alguna mujer, en que esa experiencia femenina estuviera explicada? Esa apertura a preguntarse, a cuestionarse, capaz que llegas a la misma conclusión, no, estuvo bien, ¿no? Esa apertura, ahí está, creo yo, lo único que nos podemos pedir, ¿no? La apertura a escuchar y a ver eh, y a pasar por ese proceso, igual para llegar a la conclusión de que no, no, esto no es machista, ni es patriarcal, ni es perfecto, pero pasar por eso, ¿no? O sea, antes de reaccionar, antes de defenderse, antes de ir a defender un poco el ego y la identidad que hemos construido. Entonces, voy a ir. Entonces, ¿qué es el patriarcado? Pues es una estructura de ideas, de pensamientos, de prácticas, que luego lo voy a complejizar un poco con el tiempo que tenga, no me va a pasar de 20 minutos o de 22, que nos dice, bueno, que lo masculino eh, de alguna manera es superior a lo femenino, tiene un espacio mayor en lo público, es lo deseable y que construye una identidad de lo que es ser un buen hombre y ser una buena mujer. Luego lo voy a complejizar, ¿no? Entonces, claro, no, no, pero eso ya hace cientos de años, no, no, eso las sociedades modernas se han construido ahí y eso está inmerso desde hace, sí, miles de años, pero todavía está hoy, ¿no? Rousseau es el padre de la democracia, fue un autor que pudo imaginar una vida totalmente diferente para la sociedad, que hablaba de la emancipación, de la igualdad, bueno, de la Revolución Francesa, ¿no? Yo os quiero leer lo que Rousseau decía, y esto me lo he traído, sobre la educación de las mujeres. ¿Cómo había que educar a las mujeres, no? Rousseau dice lo siguiente. Una vez se ha demostrado que el hombre y la mujer no están ni deben estar constituidos igual, ni de carácter ni de temperamento, se sigue que no deben tener la misma educación. Bien, por eso la educación de las mujeres debe ser relativa a los hombres, gustarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos. Cuando jóvenes, educarlos. Cuando grandes, cuidarlos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida agradable y dulce. He aquí los deberes de las mujeres en todas las épocas y lo que se les debe enseñar desde su infancia. Las jóvenes deben ser vigilantes y laboriosas, pero no es todo. Deben estar sujetas desde hora temprana. Esta desgracia, si lo es para ellas, resulta inseparable de su sexo y jamás se libran de ella, sino para sufrir otras mucho más crueles. Hay que ejercitarlas, ante todo, en la sujeción, a fin de que nunca les cueste nada. Hay que domeñar todas sus fantasías para someterlas a las voluntades de otros, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero, oye, es que este es el padre de la democracia, el que pensaba que hombres y mujeres, el que pensaba que todos los hombres tenían derechos iguales, ¿no? Entonces, esa idea eh, construye un sentido de lo masculino y de lo femenino. El hombre tiene que ser fuerte, valiente, poderoso, tiene que proveer. Y
de una manera también exacerbada, muchas veces la idea de un hombre es un hombre agresivo, que se impone, que domina, ¿no? Y vemos líderes políticos totalmente en ese total patriarcado. Un hombre que más que dialogar, ¿no? Es capaz de imponer su voluntad, ¿no? Y por otro lado, las chicas, las mujeres, ¿qué es una buena mujer? Una mujer dulce, amable, compasiva, que tiene un especial afecto por los cuidados, que le gusta cuidar. Además, tiene que ser una mujer atractiva, guapa, delgada, ¿no? O sea, y todos estos estereotipos de lo que es un buen hombre, es una buena mujer, siempre pensamos en lo violento que es para las mujeres, porque sí supone un proceso de jerarquía, sí impone una idea de que el hombre es como una especie de dueño de su mujer, que su mujer es una especie, ¿no? de expresión de él mismo. Entonces, claro, si lo deja, si le cuestiona, pues muchas veces termina en un nivel de violencia brutal, ¿no? Porque no puede aceptar que esa mujer que tenga su propia voz, su propia agencia, su propia identidad, ¿no? Em, Esto que dice Rousseau, ¿no? Hay que domeñar su identidad, su ser, su voz, ¿no? La idea de la voz de la mujer, la idea de que la mujer no tiene una agencia, no tiene una voz. Yo voy a contar una anécdota de mi juventud. En mi juventud, las relaciones que teníamos con los chicos eran, ellos querían tener sexo, relaciones sexuales, y nosotras, para que no nos dijeran que éramos unas putas, perdón, ¿no? Teníamos que ahí ver eso, ¿no? Entonces, eso era en mi época lo normal, y a mí, no, es que son hombres, tienen otras necesidades, todo eso, ¿no? Y muchos años después, estudiando feminismo, me di cuenta de una cosa, ¿no? Claro, una relación entre dos personas donde hay una sola voz, un solo deseo, una sola identidad, es una relación extremadamente violenta. Porque en esas relaciones que establecíamos, a mí nunca jamás un chico me preguntó, ¿y tú qué querés? ¿Qué sentís? ¿Qué deseás? ¿No? La relación era, yo te expreso mi deseo, mi identidad, mis perspectivas, y tú decís sí o no. Claro, no hay nada más violento que negar al otro, que no ver el otro, que no abrirse a lo que el otro es. Y sin embargo eso, que era profundamente violento y que se expresaba en las relaciones más íntimas, que son las relaciones sexoafectivas que podemos tener, estaba totalmente normalizado y naturalizado, ¿no? Y esa visión del patriarcado, que siempre la pensamos, por supuesto, en una violencia diversa hacia las mujeres, ¿no? Con chistes, con la idea del cuidado, que la mujer es la que se carga del cuidado porque es lo natural, con procesos a veces eh, de degradación, que todas las mujeres hemos vivido, ¿no? De acoso, de violencia, a veces directamente, eh, se expresa también, aunque no seamos conscientes, en una visión muy violenta hacia los hombres, porque a los hombres se les enseña entonces que tienen que estar desgajados de sus emociones, de sus identidades, de sus, ¿no? Es decir, el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que ser proveedor. No puede llorar, no puede expresar fragilidad, vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nos hace humanos? La vulnerabilidad, la fragilidad, ¿no? Esta idea de la potencia, de los criptobros, que ahora yo consigo todo y hago 20 burpees y voy al gimnasio, toda esta idea es extremadamente violenta. Porque si un hombre no cumple con esos requisitos de esa masculinidad que termina siendo tóxica, la mayor violencia, el castigo lo van a generar otros varones. Entonces, el mandato del patriarcado, esa construcción de esas identidades que no son naturales ni son normales, son construidas, una cosa es del sexo y otra cosa es cómo se construye el género, termina siendo extremadamente violenta, extremadamente agresiva y además termina siendo totalmente natural y normal, ¿no? Y entonces, claro, una violencia la violencia tiene muchas expresiones, puede ser simbólica, puede ser cultural, puede ser eh, íntima, y no tiene por qué ser un golpe, ni muchísimo menos.
una violencia que se normaliza y se naturaliza es 3 veces violencia, ¿no? Porque ni siquiera le podemos poner palabras, ni siquiera la podemos tratar, ni siquiera la podemos superar, ¿no? Em, si estudias, me gustaría hablar muchísimas más cosas del patriarcado, pero voy a terminar aquí, ¿no? Pero solo quiero contar una cosa. Si estudias, hay muchos estudios que dice, si no el 100%, el 90% de las mujeres que han denunciado abusos sexuales, agresiones, violaciones, no volverían a denunciar. Porque el proceso al que se someten, judicial, policial, político, es tan violento, las reposiciona tanto en ese papel de víctima de la que el feminismo no quiere estar, ¿no? Que no volverían a hacerlo. Porque, y con esto termino, o sea, las perspectivas feministas lo que quieren es poner luz sobre todo eso, de construir entre hombres, no es una cuestión de hombres, de mujeres, es un, es un proceso compartido de actores, de procesos, de diferentes luchas y visiones, porque hay muchos feminismos, que es para deconstruir un proceso que es extremadamente violento para nosotras y para los chicos. Y para construir sociedades basadas mucho más en los cuidados, en el diálogo, y, y por tanto un proceso de emancipación para todos nosotros y nosotras, ¿no? Por supuesto que esto respetando los procesos y las visiones de cada uno y lo que cada uno sienta, porque claro, la libertad en el sentido de buscar tu propio camino, tu propio sentir, tus propias emociones y respetar eso, pero claro, desde la realidad, no desde la reproducción de los que nos han construido, ese es el proceso, quizá uno de los procesos más importantes en la vida humana. Y por eso para mí las teorías críticas, los feminismos, tienen todo que ver con las emociones, con la espiritualidad, con la emancipación y con la búsqueda de todos y de todas de un mundo más justo, más sostenible, más amoroso y de un mundo mejor para nuestras hijas, para nuestros hijos, para todos los niños y las niñas y los jóvenes de este planeta, para nosotras, para nuestros padres y para toda la sociedad que hemos construido. Esto es, bueno, que tengáis un feliz día.